Hay sonidos que se quedan grabados en la memoria para siempre. El llanto de mi madre aquella mañana todavía resuena en mis sueños, incluso después de tantos años. A mis 81 años, rodeada de hijos y nietos en esta casa de Oaxaca, aún hay momentos en que cierro los ojos y regreso a aquella casa de adobe en medio de la Sierra Norte, donde la desgracia tocó a nuestra puerta. Soy Romina Zárate, nacida y criada en estas tierras oaxaqueñas, cuando todo aconteció. Era apenas una niña de 9 años, con el cabello alborotado y los ojos inquietos, que soñaba con tener una muñeca de trapo y jugar al avión en el patio. Mi hermano Macario era 3 años mayor, con sus 12 años, pero su madurez lo hacía parecer mayor. Era mi guía, mi protector, mi ejemplo a seguir. Nuestro padre, Isauro. Él era de esos hombres que imponían su voluntad sin necesidad de alzar la voz. Bastaba su presencia, el sonido de sus botas en el corredor, para que todos guardáramos silencio. Mi madre Socorro vivía callada, como si las palabras se le hubieran agotado de tanto contener su tristeza. Nuestra casa se encontraba en lo alto del Cerro del Águila, rodeada por una cerca y vegetación hasta donde alcanzaba la vista. Los vecinos más cercanos vivían a kilómetros. Entre ellos estaba don Nicanor Reyes, un alma noble que pasaba de vez en cuando montado en su caballo café. En aquellos tiempos, nadie intervenía en asuntos ajenos. Cada quien lidiaba con sus propias penas. La rutina diaria era invariable. El canto del gallo me despertaba, junto con el aroma del café de olla y la zozobra en el corazón. Sabíamos que cualquier pequeño error podría desencadenar momentos difíciles. Y mi madre. Mi madre sufría constantes maltratos. No importaba si la comida estaba bien sazonada, si el café se enfriaba, o si el día estaba nublado, cualquier pretexto servía. Todo esto lo presencié con gran pesar, pero quien no pudo soportarlo más fue Macario. Él era diferente, guardaba su dolor en la mirada, mezclado con indignación. Cada vez que veía a nuestra madre sufrir, su rostro se transformaba. Y fue así como comenzó nuestra desventura. Ese día desperté con un sonido distinto. No era el gallo, ni las vacas. Era el llanto desgarrador de mi madre. Salí corriendo al pasillo y vi algo que nunca podré olvidar. Mi padre lastimando a mi madre. El fogón aún estaba frío, pero la tensión ardía en el ambiente. Macario apareció de su cuarto con el semblante serio y los puños cerrados. Sin decir palabra, se interpuso entre ellos. Antes de continuar con esta historia, me gustaría pedirte un favor muy especial. Por favor, dale like y suscríbete al canal. Tu apoyo es fundamental para seguir dando voz a estas historias que merecen ser contadas. Deja a mi madre en paz, exclamó. Mi padre lo miró como si fuera un igual y no un niño de 12 años. Lo que siguió fue terrible. Mi madre intentó intervenir, yo quise gritar, pero nadie nos escuchó. Mi padre descargó su furia contra Macario, quien intentaba protegerse como podía. Me quedé paralizada en un rincón, temblando. No fue una simple riña, fue algo mucho peor. Mi madre, de rodillas, suplicaba, «Por favor, detente». Pero fue en vano. Cuando Macario cayó, quedó inmóvil, con los ojos cerrados. El silencio que siguió fue aterrador. Mi padre se detuvo, miró el cuerpo en el suelo y sentenció, «Aprenderás a respetarme». Esas palabras siguen resonando en mi memoria. Tomó una lona vieja, envolvió a mi hermano y lo arrastró fuera de la casa. Mi madre intentó impedirlo, pero la apartó con brusquedad. Yo observaba todo, petrificada. Nadie actuó, nadie se movió. El tiempo pareció detenerse. No sabía qué haría con Macario. Ese día se hizo eterno. Cuando regresó con la ropa sucia de tierra, actuando como si nada hubiera pasado, comprendí la crueldad del mundo. Miró a mi madre, que seguía en el suelo llorando, y dijo, «Está hecho. Nadie me desafía». Y se retiró a su habitación como cualquier otro día. Pero afuera, entre los árboles de la sierra, alguien había presenciado todo, alguien que cambiaría nuestro destino para siempre. Pasé días atormentada por la imagen de mi hermano siendo arrastrado. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía, su ropa rasgada, su rostro lastimado, sus ojos cerrados.
Sentía que nunca más despertaría. Me preguntaba constantemente, ¿por qué enfrentó a nuestro padre? ¿Por qué no evitó la confrontación como siempre hacíamos? Pero Macario nunca fue de los que se apartaban ante la injusticia. Desde pequeño mostró una valentía extraordinaria. Recuerdo cuando tenía 7 años y mi padre intentó lastimarme por romper un plato. Macario se interpuso y recibió el castigo. «No toques a mi hermana», gritó con voz infantil pero firme. Desde entonces, mi padre lo veía diferente. Conforme Macario crecía, la tensión aumentaba. Mi padre quería someternos a todos, que fuéramos sumisos como los animales del corral. Pero Macario, él tenía espíritu libre, y eso era imperdonable en nuestra casa. La semana anterior al incidente, el ambiente era más tenso que de costumbre. Mi padre estaba irritable, apenas hablaba y su mirada era sombría. Había perdido dinero en un negocio de ganado y, como siempre, descargaba su frustración en casa. Mi madre mostraba marcas en los brazos y yo dormía vestida, lista para huir si fuera necesario. Pero esa mañana en particular, todo empeoró. Como ya les conté, mi madre sufrió maltrato. Don Nicanor había visto todo y actuó. Rescató a mi hermano y lo cuidó en secreto. Meses después, cuando la justicia llegó a nuestra puerta, Macario apareció vivo, más delgado pero de pie, firme. La luz de la lámpara iluminaba su rostro y no sabía si llorar o gritar de alegría. Mi hermano había vuelto, regresó para salvarnos. Mi padre retrocedió impactado. «Es mentira», gritó. Las autoridades intervinieron. «Está detenido, Isauro Zárate, por agredir a su familia». 2 oficiales lo sujetaron. Intentó resistirse, pero fue sometido. Por primera vez, vi a mi padre como realmente era, insignificante y débil. Mi madre apareció en la puerta, desconcertada. Al ver a Macario, sus piernas flaquearon. Él corrió a sostenerla antes de que cayera. Se abrazaron en silencio, solo se escuchaban sus sollozos contenidos. El oficial me hizo una señal y corrí hacia Macario. Lo abracé con todas mis fuerzas, temiendo lastimarlo, pero él sonrió a pesar del dolor y susurró: «Te dije que volvería, ¿no?». Escuchamos cómo subían a mi padre al vehículo oficial. Seguía protestando, pero ya nadie le prestaba atención. El silencio que llenaba nuestra casa esa noche era diferente. No era el silencio del miedo al que estábamos acostumbrados, sino uno de paz, de alivio profundo. Por primera vez en tanto tiempo, pudimos respirar sin ese peso en el pecho. La justicia había llegado como un amanecer después de una larga noche. Y hablando de amanecer, el sol del día siguiente brilló de una manera especial, como si hasta la naturaleza celebrara nuestra libertad. Vi a mi madre en la cocina, sus manos temblorosas pero decididas, preparando un café de olla. Era un café suave, con apenas un toque de piloncillo, pero significaba tanto. Era su manera de decir que estábamos empezando de nuevo. Nos sentamos los 3, Macario, ella y yo, alrededor de la mesa. No necesitábamos palabras. El sonido de las cucharas contra las tazas y el aroma del café recién hecho decían todo lo que necesitábamos saber. Estábamos juntos, estábamos a salvo. Mientras observaba a mi familia, mi corazón se llenó de gratitud al pensar en don Nicanor. ¿Cómo un hombre aparentemente común podía tener tanta valentía? Era de esas personas que caminan suavemente por la vida pero dejan huellas profundas. Cuando otros miraron hacia otro lado, él extendió su mano. Cuando otros callaron, él actuó. Como los árboles de jacaranda que adornan nuestra tierra oaxaqueña, don Nicanor se mantuvo firme, con raíces profundas en lo que es justo y verdadero. Se convirtió en más que un vecino, fue nuestro ángel guardián en forma humana. El regreso definitivo de Macario a casa fue como un sueño hecho realidad. El pueblo entero murmuraba, algunos con compasión, otros asombrados, la mayoría aliviados. Todos sabían la verdad sobre mi padre, pero el miedo había sellado sus labios. Así era la vida en nuestra Sierra Norte. Los secretos pesaban como las nubes antes de la tormenta. Cuando vi a mi hermano llegar montado en el caballo de don Nicanor, mi corazón dio un vuelco. Estaba más delgado, sí,
pero había una nueva fuerza en sus ojos. Las marcas visibles habían desaparecido, aunque sabía que las cicatrices invisibles tardarían más en sanar. Mi madre corrió hacia él como una niña, y yo la seguí, lanzándome a sus brazos. El olor a hierba, a sudor y a jabón de copal en su ropa me recordó que esto era real. Mi hermano había vuelto. Esa noche compartimos una cena sencilla pero significativa. Arroz, frijoles de la olla y huevos revueltos con epazote. Para nosotros, era un banquete real. Don Nicanor nos acompañó, entrando por primera vez a nuestra casa. La manera en que se quitó el sombrero y miró al suelo, como pidiendo permiso a las paredes, me conmovió profundamente. Sus palabras fueron humildes, como el mismo: Doña Socorro, Macario, no hice nada más que mi deber. Su voz baja revelaba los callos en sus manos trabajadoras mientras explicaba: Dios me puso ahí en ese momento, y si me puso ahí fue porque había algo que hacer. Mi madre, con lágrimas contenidas, tomó su mano áspera entre las suyas. El Señor fue la respuesta a mis oraciones. Cuando pensé que Dios nos había abandonado, usted apareció. Don Nicanor solo sonrió, secándose discretamente una lágrima. Macario, todavía reservado, miró a don Nicanor con una madurez que me sorprendió. Usted me salvó la vida. Un día le pagaré su bondad, prometió. La respuesta fue un simple apretón de manos y un asentimiento. A veces los gestos más simples cargan el mayor significado. Los días que siguieron fueron de sanación y reconstrucción. Macario decidió no volver a la escuela de San Juan, y yo me dediqué a ayudar en casa y en la milpa. Mi madre fue recuperando su esencia poco a poco, aunque nuevas arrugas marcaban sus ojos. Yo dormía mejor, sin sobresaltos, aunque manteníamos los ojos abiertos. La vida nos había enseñado a ser cautelosos. Don Nicanor se convirtió en una presencia constante y reconfortante. Llegaba con pequeños gestos de bondad: masa para tortillas, una lata de manteca, hierbas del cerro. El día que trajo una radio vieja que había encontrado y reparado, nos regaló más que un aparato, nos dio una ventana al mundo exterior. Escuchando esa radio, mi madre redescubrió su voz para cantar, y Macario y yo volvimos a soñar con futuros posibles. Era como si la música limpiara el aire pesado de nuestra casa, aunque no todo fue color de rosa. Los rumores en el pueblo crecieron como la milpa después de la lluvia. El delegado municipal tuvo que intervenir, y mi padre enfrentó la justicia en la cárcel. Su resistencia inicial se transformó en resignación cuando comprendió que su poder sobre nosotros se había evaporado como el rocío de la mañana. La visita del delegado una mañana marcó el final definitivo. Sus palabras fueron claras: Doña Socorro, vengo a informarle que su esposo ya no podrá hacerles daño. Mi madre, con la dignidad que siempre la caracterizó, hizo la señal de la cruz y respondió: que Dios lo juzgue. Macario guardó silencio, y yo sentí una extraña mezcla de tristeza y liberación. Era el cierre de un capítulo oscuro en nuestras vidas. Don Nicanor comenzó a espaciar sus visitas, quizás por respeto, quizás porque sabía que su misión estaba cumplida. Pero su nombre se convirtió en una oración constante en nuestros labios, y su figura quedó grabada en nuestra memoria como el hombre que emergió del bosque para salvar a mi hermano cuando más lo necesitábamos. Desde el corredor de casa, mientras miro hacia el camino donde su caballo solía desaparecer, pienso en cómo Dios obra de maneras misteriosas, a veces a través de personas sencillas, a veces escondido en el bosque, pero siempre presente. Los 3 meses que Macario pasó escondido fueron una eternidad para todos, excepto para don Nicanor, quien guardó el secreto con la firmeza de un roble. Yo, con mis 9 años, aprendí a guardar secretos como los adultos, fingiendo una tristeza que ocultaba la esperanza de saber que mi hermano estaba vivo y recuperándose. La casa de don Nicanor, en lo alto del Cerro del Águila, se convirtió en un santuario para mi hermano. Era una casa sencilla pero acogedora, donde don Nicanor vivía solo desde que la fiebre le arrebató a su esposa años atrás. Sus únicos compañeros eran su fiel caballo Lucero y una vaca flaca llamada Estrella, hasta que Macario llegó a sus vidas. En ese refugio de soledad y silencio, don Nicanor cuidó de mi hermano como si fuera su propio hijo. Primero atendió sus heridas con la delicadeza de una madre,
bañándolo con agua tibia y vistiéndolo con su propia ropa. El atole de maíz que preparaba era lo único que Macario podía comer en esos primeros días. Su cuerpo estaba tan lastimado, las costillas dolidas, el rostro hinchado, apenas podía abrir un ojo. Te recuperarás, muchacho, pero llevará tiempo y necesitarás paciencia, le susurraba don Nicanor mientras aplicaba sus remedios de hierbas curativas. A pesar de su estado, Macario no dejaba de preguntar por nosotros. Su preocupación por mí y por nuestra madre era constante, y temía que mi padre sospechara algo. Don Nicanor lo tranquilizaba asegurándole que todo estaba bajo control. Así, mi hermano sanaba poco a poco, protegido por alguien que hasta entonces había sido solo un rostro más en nuestro pueblo. La coartada de don Nicanor fue simple pero efectiva. Dijo que su sobrino enfermo había venido a pasar una temporada. En nuestra región, donde la gente prefería el silencio y respetaba, o fingía respetar, el dolor ajeno, nadie cuestionó su historia. El carácter tranquilo de don Nicanor, su manera discreta de hablar y de moverse por el pueblo, lo hacían invisible a las sospechas. Mientras tanto, en casa, mi padre actuaba con un cinismo que me asustaba. Se paseaba por el pueblo fingiendo preocupación, inventando historias sobre la rebeldía de Macario, sugiriendo que se había escapado o perdido en el monte, o que quizás se había ido con algún arriero. El pueblo escuchaba estas mentiras con desconfianza silenciosa. Pero yo notaba su inquietud en las noches, cuando lo oía caminar como alma en pena alrededor de la casa, sus ojos fijos en el patio trasero, como si esperara que los secretos enterrados salieran a la luz. Mi madre se convirtió en una sombra de sí misma después de aquella noche terrible. La veía sentada en el petate durante horas, perdida en sus pensamientos, jugando distraídamente con el dobladillo de su rebozo. Mis intentos por hacerla hablar eran respondidos con movimientos de cabeza o un suave «ay, hijita». Era como si su espíritu hubiera seguido a Macario a donde fuera que estuviera. Hasta que un día, la primera carta llegó y con ella, un rayo de esperanza. Era una carta en papel maltratado, con letra irregular, pero que me estremeció al abrirla. Llegó escondida en una lata de galletas que don Nicanor dejó en el corral. Me dijo que era un presente, guiñándome discretamente el ojo. Al descubrir el papel doblado dentro, mi corazón se aceleró. Romina, estoy bien. Don Nicanor me encontró. Me estoy recuperando despacio. No le cuentes a nadie. Dile a mamá que la quiero. Volveré pronto. Mantente fuerte. Te quiero, Macario. Guardé esa carta como mi tesoro más valioso. Solo se la mostré a mi madre cuando mi padre dormía en la hamaca. La tomó con manos temblorosas, la leyó en silencio y lloró, pero no de tristeza. Era como si su espíritu hubiera regresado. Después llegaron más cartas, breves pero esperanzadoras. Macario contaba que ya podía caminar, que sus dolores disminuían, que don Nicanor le enseñaba a pescar y usar plantas medicinales. Poco a poco, mi hermano volvía a la vida y yo me alimentaba de esos mensajes secretos. Era mi sustento espiritual. Pero don Nicanor sabía que no podría mantener esta situación por mucho tiempo. Nuestro pueblo era muy pequeño y las historias no duraban mucho ocultas. Alguien notaría que este supuesto sobrino era más de lo que aparentaba. Fue don Nicanor quien buscó al delegado municipal. No confió en nadie más. Le reveló toda la verdad, desde el inicio hasta el final. Mostró las marcas en el cuerpo de Macario, llevó a la autoridad hasta el lugar del incidente, señaló las evidencias en el suelo, la lona abandonada detrás del corral. El delegado quedó impactado, dicen que permaneció callado por horas. Después prometió discreción y pidió tiempo. Quería organizar todo sin dejar cabos sueltos. Macario necesitaba unos días más para recuperarse completamente, y era importante que su regreso fuera definitivo, sin vuelta atrás. Mientras tanto, mi padre seguía fingiendo, y yo contaba cada minuto, cada paso en el patio, cada sonido de la puerta. Hoy regresa, pensaba cada día. Y finalmente llegó el momento. Macario entró a la casa con don Nicanor y 2 policías. Pero entró con dignidad, con la frente en alto. En ese instante vi más que a mi hermano. Vi a alguien que había enfrentado lo peor y había sobrevivido,
alguien que renació gracias a un ángel guardián escondido en la sierra. Era el inicio de nuestra redención. Cuando Macario apareció en nuestra sala, firme y acompañado por el delegado municipal y don Nicanor, supe que Dios había escuchado nuestras oraciones. Me quedé paralizada, mi madre cayó de rodillas y mi padre, él perdió todo color en su rostro. Su expresión se congeló. Él, que siempre caminaba erguido, ahora parecía diminuto, con ojos desorbitados y manos temblorosas, sin palabras. Su máscara de autoridad se desmoronó frente a todos. Las pruebas sobraban, la verdad estaba ahí, de pie, respirando y mirando fijamente a quien le había causado tanto dolor. «¿Ves a este muchacho?», dijo el delegado con voz firme. «Intentaste lastimarlo de forma irreparable, pero no lo lograste, porque la justicia divina existe y el mal nunca prevalece». El silencio que siguió fue más poderoso que cualquier grito. Mi madre se levantó tambaleante, caminó hacia Macario y lo abrazó con todas sus fuerzas, como queriendo recuperar el tiempo perdido. Lloraba y temblaba como una hoja al viento. Y mi hermano, con lágrimas en los ojos, susurró: «Estoy aquí, mamá, estoy vivo, volví a casa». Yo tampoco pude contenerme. Corrí a abrazarlos, formando un nudo de brazos y lágrimas de alegría. Fue entonces cuando sentí que podríamos comenzar de nuevo, aún con nuestras cicatrices emocionales. Mi padre intentó defenderse, pero un policía lo detuvo. El delegado dio la orden: «Queda detenido. Se le acusará de intento de daño grave, ocultamiento de evidencia y maltrato familiar». Mi padre forcejeó, negó todo, acusó a don Nicanor de mentir, dijo que Macario lo había planeado, pero nadie le creyó. El pueblo entero conocía su verdadera naturaleza. Durante años todos callaron, pero ahora, con Macario de vuelta y la verdad expuesta, el silencio se rompió. Mientras lo llevaban, siguió gritando acusaciones contra todos nosotros, pero sus palabras se perdieron en el viento. Solo quedó el ruido de la carreta alejándose, el mismo sonido que una vez pensamos llevaría a mi hermano. La casa quedó en silencio, un silencio de asombro y alivio. El aire parecía más ligero, aunque cargado de recuerdos. Don Nicanor, que había permanecido en un rincón, se levantó despacio, se quitó el sombrero y habló suavemente. «Ahora están a salvo y son libres. Pero recuerden, la libertad es un nuevo comienzo. Hay que aprender a vivir otra vez». Mi madre se acercó y tomó su mano con cariño. «Fuiste nuestra luz en la oscuridad. Jamás lo olvidaremos». Macario también le agradeció y estrechó su mano firmemente, como sellando un pacto familiar. Don Nicanor salvó nuestras vidas. Con lágrimas en los ojos, él solo asintió y partió, montando su caballo despacio, perdiéndose en el camino del cerro, con esa humildad de quien hace el bien sin esperar reconocimiento. Esa noche cenamos juntos. Era una cena sencilla, frijoles, tortillas y huevos, pero nos supo a gloria. Macario nos contó sobre sus días en casa de don Nicanor, el miedo y el frío que pasó, pero nunca perdió la esperanza. Nos dijo que cuando sentía ganas de rendirse, recordaba a mi madre sufriendo, y se hacía una promesa: «Cuando salga de esto, todo cambiará». Y así fue. Los días siguientes fueron de cambios y sorpresas. El pueblo entero se volcó hacia nosotros. Vecinos que antes ni saludaban llegaban con apoyo. Algunos traían pan dulce, otros café de olla, otros simplemente palabras de aliento. Confesaban que sabían algo, pero nunca imaginaron la magnitud de la situación. Muchos se disculparon por su silencio. Mi madre solo sonreía levemente, sin rencores, como quien ha aprendido a perdonar por necesidad. Macario se convirtió en una historia de superación en el pueblo, el muchacho que venció la adversidad, el hijo que enfrentó la injusticia. Lo miraba con tanto orgullo que mi corazón se desbordaba. Aunque sus ojos guardaban tristeza, ahora sonreía, y esa sonrisa era lo que más habíamos extrañado en nuestra casa. Una tarde, uno de los oficiales llegó con noticias inesperadas. En el centro de detención, mi padre tuvo un altercado. Algunos internos se enteraron de sus acciones y reaccionaron con tanta indignación que ni los médicos pudieron ayudarlo. Partió 2 días después, en soledad, sin oraciones ni compañía.
Mi madre escuchó la noticia con la mirada baja, sin lágrimas, solo suspiró y dijo, el destino tiene sus formas. Macario guardó silencio y después reflexionó, no deseaba esto, pero quizás sea el cierre que necesitábamos. Sus acciones me dejaron confundido, su partida no me trajo alegría, pero me dio tranquilidad. Fue como cerrar un libro difícil, uno que debimos terminar para asegurarnos que la historia había concluido. Y en ese momento, con mi padre ausente, Macario a salvo y don Nicanor en nuestros corazones, entendí que era un nuevo amanecer. No fue un final, fue un renacimiento. Y por primera vez, nuestra casa se llenó de esperanza. La noticia llegó como un murmullo que atravesó los campos de maíz hasta nuestro portal, en una cálida tarde de jueves. El sol doraba el patio mientras las hojas de los árboles danzaban con el viento. Estaba barriendo la entrada cuando vi acercarse al comandante, con paso pausado y su sombrero en mano. Su expresión lo decía todo. Mi madre descansaba en su silla tejida de palma y Macario limpiaba el corral. Doña Socorro, señorita Romina, saludó respetuosamente. Vengo a informarles. El señor Isauro ya no está con nosotros. Mi madre bajó la mirada. No hubo sorpresa, solo silencio. Macario respiró profundo, se pasó la mano por la frente y respondió serenamente, era cuestión de tiempo. El comandante continuó, lo trasladaron al hospital de Oaxaca, pero fue tardío. Sus heridas eran graves. Los otros internos tomaron acciones por su cuenta cuando supieron lo ocurrido. Mi madre hizo la señal de la cruz y murmuró, Dios sabrá juzgarlo. No hubo ceremonias, ni velorio formal. Lo enviaron en un ataúd sencillo con documentos oficiales. Descansa en un rincón apartado del camposanto, sin visitas ni flores. Y sinceramente, nadie lo extrañó. El ambiente se volvió más ligero. Por años, nuestro hogar había vivido bajo una sombra, pero después floreció nuevamente. Como si esas paredes de adobe por fin encontraran motivos para mantenerse firmes. Macario, con solo 12 años, tomó las riendas del rancho, madurando antes de tiempo. Cultivaba la milpa, cuidaba la tierra, reparaba cercas y atendía a su madre y hermana. Mi madre recuperó su alegría, tarareaba mientras preparaba las tortillas y bordaba rebozos. Yo empecé a caminar hasta la escuela del pueblo, atravesando veredas polvorientas, pero lo hacía con el corazón ligero porque en casa ya reinaba la paz. Aunque el camino no fue sencillo. Las marcas en nuestra alma persistían. Mi madre a veces despertaba entre lágrimas, aferrada a su rosario. Macario pasaba noches intranquilas, con pesadillas que lo hacían revivir momentos amargos. Yo me sobresaltaba con las sombras y ciertos olores que traían recuerdos. La justicia llegó, sí, pero la verdadera sanación vino con el tiempo. Cada mañana tranquila, cada comida en familia, cada noche de sueño sereno. Eso fue nuestra victoria, nuestra redención. Hubo quienes sugirieron cambiar nuestro apellido Zárate, diciendo que cargaba una historia pesada. Pero mi madre se mantuvo firme. El apellido es inocente. Nosotros escribiremos su nueva historia con trabajo y dignidad. Y así fue. Macario se convirtió en un hombre respetado, trabajador incansable y maestro paciente. Los vecinos enviaban a sus hijos para aprender de él sobre la tierra y los animales. Enseñaba con calma, siempre sereno, con la mirada clara de quien ha superado grandes pruebas. Don Nicanor permaneció cerca, no diariamente, pero siempre presente cuando lo necesitábamos. Se volvió parte de nuestra familia. Solía decir, la familia no solo es de sangre, a veces es de corazón. Un día, don Nicanor nos propuso algo especial. Quería que Macario heredara sus tierras, pues no tenía descendencia. Aceptamos y nos mudamos a su propiedad. La casa era más amplia, mejor construida, y me permitió continuar estudiando en la escuela del pueblo cercano. Recuerdo una tarde, sentados en el corredor, saboreando café de olla y pan de elote. Don Nicanor miró a Macario y compartió. «Sabes, muchacho, aquella vez pensé que no lo lograrías, pero cuando te encontré y vi que respirabas, supe que tenías un propósito en esta vida». Macario sonrió suavemente. Tal vez era simplemente vivir.
Y don Nicanor, con su sabiduría de años, respondió: vivir es el mayor regalo para quien ha estado cerca de partir. Nunca olvidaré esas palabras. Los años pasaron, las heridas se transformaron en recuerdos, los recuerdos en aprendizajes, y estos en fortaleza. Macario formó su familia, tuvo 2 hijos, y me conmueve recordar cuando nombró al primero Nicanorcito, honrando al hombre que le dio una segunda oportunidad. Así, entre pérdidas y nuevos comienzos, encontramos nuestra propia forma de justicia, no por mano humana, sino por la fuerza del tiempo y el poder de renacer. Porque a veces la mejor victoria es vivir plenamente y dejar que el pasado se desvanezca solo. Aunque la vida siguió su curso y los días recuperaron su luz, nadie sale intacto de experiencias tan intensas. El tiempo avanza, el sol brilla de nuevo, el hogar se renueva, pero algunas marcas permanecen. Son cicatrices con las que aprendemos a convivir, que ocasionalmente nos recuerdan lo vivido. Después de todo lo ocurrido, al mudarnos con don Nicanor, reconstruimos nuestras vidas paso a paso, gesto a gesto. Macario se convirtió en el pilar familiar. A pesar de su corta edad, asumió responsabilidades que muchos adultos evitarían. Se levantaba al alba, atendía el huerto, cuidaba los animales, mantenía la cerca. Para otros, todo parecía en orden, y en cierto modo lo estaba. Pero en nuestro interior quedaban ecos de lo vivido. Mi madre mejoró gradualmente, volvió a sonreír, a cantar mientras cocinaba, a cuidar sus plantas de ornato. Sin embargo, había momentos en que su mirada se perdía, como recordando tiempos difíciles. Entendía bien, eran memorias de días oscuros, lágrimas contenidas, momentos de impotencia que había sobrellevado. Nunca más mencionó a mi padre, ni en rezos ni en conversaciones. Era como si hubiera dejado de existir desde que Macario regresó a casa. En cuanto a mi hermano, llevaba sus heridas en silencio. Aunque sanó físicamente, las noches eran difíciles. Tenía pesadillas, se inquietaba con ciertos sonidos, evitaba ciertos lugares. Recuerdo cuando decidió enfrentar sus miedos. Habían pasado 2 años. Una tarde tranquila, tomó su sombrero y su azadón. Lo vi desde la ventana dirigirse hacia nuestro antiguo hogar. Lo seguí discretamente. Se detuvo allí, observando el lugar donde todo cambió. Se arrodilló, tocó la tierra, cerró los ojos y permaneció así un momento. Luego comenzó a trabajar la tierra, no buscando nada, sino como queriendo sembrar algo nuevo. Trabajó hasta agotarse, y cuando paró, se sentó y dejó salir su dolor. No era un llanto de tristeza, sino de liberación. Me acerqué silenciosamente, me senté junto a él, y permanecimos así, en silencio compartido. Me miró con ojos húmedos, pero con una sonrisa suave en los labios. ¿Recuerdas cuando prometí volver? Lo recuerdo, respondí tomándole la mano. He vuelto, pero siento que una parte de mí sigue atrapada aquí. Apreté su mano con cariño y le dije: entonces liberémosla juntos. Desde ese momento, Macario comenzó a cambiar. Seguía siendo tranquilo y reflexivo, pero más liviano de espíritu. Don Nicanor le regaló un cuaderno viejo donde empezó a plasmar sus pensamientos, memorias y sueños. Era su manera de sanar las heridas del pasado, y me pareció hermoso verlo expresarse así. Mi hermano, que había estado tanto tiempo en silencio, ahora escribía con renovada esperanza. Los años fueron pasando. Yo ingresé a la escuela normal en la ciudad de Oaxaca, con el sueño de ser maestra. Macario se quedó en el rancho, pero con la mente llena de ideas innovadoras. Aprendió sobre los ciclos lunares para la siembra, experimentó con semillas mejoradas y desarrolló nuevas técnicas de cultivo. Don Nicanor solía decir que nunca había conocido a alguien tan conectado con la tierra como mi hermano. Aunque la vida seguía su curso, algunas cicatrices permanecían, especialmente cuando llegaba gente curiosa de la ciudad. Siempre había alguien que preguntaba sobre nuestro pasado. Macario respondía con un silencio digno y una sonrisa tenue antes de retirarse. Yo aprendí a contestar con firmeza: lo importante no es lo que nos pasó, sino cómo nos levantamos. Somos más fuertes que cualquier adversidad, y aquí estamos, de pie.
Mi madre nos dejó muchos años después, en paz, rodeada de sus nietos. Antes de partir, me llamó al corredor, tomó mi mano y me dijo: «Mira todo lo que hemos construido. No fuimos víctimas, fuimos guerreros». Se fue mientras dormía, con una sonrisa serena en su rostro. La enterramos junto a don Nicanor, quien había partido poco antes, bajo la sombra del gran árbol de jacaranda en lo alto del cerro, donde nuestras vidas habían renacido. Macario formó su propia familia, se casó con la hija de un ganadero de la región y tuvo 2 hijos. El mayor se llama Nicanorcito, en honor a nuestro Salvador. El segundo lleva el nombre de su padre, Macario Jr. Cuando los veo corriendo por el patio, jugando con el perro, recuerdo a mi hermano y lo lejos que hemos llegado. La vida nos ha dejado marcas, algunas visibles, otras ocultas, pero ninguna logró doblegarnos. Cuando elegimos seguir adelante, incluso en los momentos más oscuros, la vida nos premia con nuevas oportunidades. La partida de mi madre fue diferente a otras pérdidas que vivimos. Fue como el último suspiro de una tarde tranquila. Se fue en silencio, como vivió, después de encontrar su paz. Serena, discreta, dejando tras de sí un legado de amor tan grande que aún hoy se siente su presencia. En ese entonces, yo ya vivía en la ciudad enseñando en una escuela rural. Macario seguía en el rancho con su esposa e hijos. Nos reuníamos casi todos los fines de semana, y mi madre, ya mayor, vivía con él. Le gustaba madrugar, barrer el patio, rezar bajo la sombra de la jacaranda y compartir historias con sus nietos, quienes la llamaban cariñosamente Abuela Socorro. Nadie imaginaba las pruebas que había enfrentado aquella mujer. No llevaba el peso en su rostro sino en su mirada, visible solo para quienes sabían ver más allá. Una mañana fría de junio, recibí un recado de Macario. Había mandado a uno de los muchachos del pueblo a buscarme la escuela. «Ven pronto, mamá no se siente bien», decía con letra temblorosa. Dejé todo, pedí permiso al director y tomé el primer autobús hacia el rancho. Llegué antes del atardecer. La encontré recostada, cubierta con el rebozo morado que le había regalado tiempo atrás. Sus ojos entreabiertos, su rostro tranquilo, pero sus manos estaban frías. Macario me recibió con un abrazo silencioso. Su esposa preparaba té en la cocina. Los niños jugaban a lo lejos, ajenos a la situación. Me senté junto a ella, tomé su mano y la besé. «Mamá, ya llegué». Abrió los ojos despacio, sonrió levemente, con la misma dulzura con que me acariciaba el cabello cuando era pequeña. «Sabía que vendrías, mi niña. Solo te estaba esperando». Macario entró al cuarto y se paró del otro lado de la cama. Miró a sus hijos como guardando ese momento en su corazón y, en voz baja, casi un susurro, dijo: «Perdóname por todo lo que pasó». Macario y yo nos miramos. Sentí un nudo en la garganta y el corazón acelerado. «Mamá, no hay nada que perdonar», dije con lágrimas en los ojos. «Tú fuiste quien más resistió», añadió Macario, también conmovido. Ella apretó nuestras manos y cerró los ojos. Silencio. Nos quedamos así unos minutos, escuchando las ramas golpear la ventana, el canto lejano del gallo y el viento colarse por las rendijas de la casa. Cuando partió, parecía dormida, con una leve sonrisa en su rostro. Macario la abrazó y lloramos juntos, pero no era un llanto de dolor sino de gratitud, de despedida, de alivio tal vez, porque sabíamos que por fin descansaba después de una vida de pruebas. El velorio fue sencillo. Asistió todo el pueblo. Personas que apenas conocíamos vinieron a mostrar su respeto. Muchos contaron cómo mi madre los había ayudado discretamente, con una oración, un pan dulce, un pedazo de tela, un consejo. Era querida por todos. La enterramos junto a don Nicanor, en lo alto del cerro, como ella había pedido. «Quiero descansar junto al hombre que salvó a mi muchacho», dijo un día mientras tomábamos café bajo la jacaranda. El padre dio un hermoso mensaje sobre el perdón y los nuevos comienzos. Después, cuando todos se fueron, Macario pidió quedarse solo un momento. Lo observé desde lejos, sentado junto a la tumba, con los codos sobre las rodillas y el rostro entre las manos. Cuando regresó, con los ojos enrojecidos pero sereno, me dijo: «¿Sabes, Romina?
Siempre creí que la había perdonado, pero hoy, aquí, me di cuenta que guardaba algo de dolor. No porque ella fuera mala, sino porque deseaba que me hubiera protegido antes. Pero ahora entiendo. Ella también estaba atrapada, igual que yo, solo que por dentro. Sus palabras me conmovieron profundamente porque eran la verdad más pura. Mi madre vivió encadenada al miedo y solo en sus últimos años pudo respirar libremente. Aún así, nos dejó un legado de dignidad, bondad y valor silencioso, enseñándonos que el perdón no es para quienes lo merecen, sino para quienes necesitan seguir adelante. Después de eso, la vida continuó con otra ligereza. Macario permaneció en el rancho, pero escribía más seguido en su cuaderno. Decía que algún día quería compartir su historia con otros, que el mundo necesitaba saber que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más difíciles. Al volver a mi salón de clases, mi corazón latía diferente. Cada rostro infantil era un universo por descubrir. Cuando veía a un pequeño callado o triste, me acercaba con la delicadeza de quien sabe que las heridas más profundas a veces se esconden tras el silencio. Les ofrecía una sonrisa, una caricia en el cabello, esas pequeñas muestras de amor que tanto me hubiera gustado recibir en mi propia niñez. Las cicatrices de nuestro pasado ya no duelen como antes, se han convertido en la brújula que nos guía para proteger a otros, para asegurarnos que ningún niño tenga que cargar con el peso del silencio. El día que mi madre cerró sus ojos por última vez, sentí una extraña mezcla de paz y nostalgia. Su partida fue como el último suspiro de una historia que necesitaba sanar. Nos dejó el regalo más precioso, la certeza de que siempre hay un nuevo amanecer esperándonos. El perdón, ese bálsamo que tanto nos costó encontrar, finalmente floreció en nuestros corazones como las jacarandas en primavera. Los años pasan como agua entre los dedos, y los niños que una vez protegimos bajo nuestras alas ahora alzan su propio vuelo. Mi Macario, mi hermano del alma, se transformó en el hombre que siempre soñé que sería. Sus manos, antes temblorosas, se volvieron firmes y protectoras. Sus ojos, que conocieron el miedo, ahora brillaban con una alegría contagiosa. Aquella última tarde juntos quedó grabada en mi memoria como una fotografía en sepia, el sol dorando los campos de Oaxaca, la jacaranda meciéndose suavemente, sus nietos corriendo descalzos mientras su risa profunda y sincera acariciaba el aire. ¿Sabes, Romina? Nunca imaginé que llegaríamos tan lejos, me confesó con esa voz suya, tan llena de sabiduría. Yo, mirando al cielo que nos había visto crecer, le pregunté si se sentía pleno. A veces pienso que gasté demasiado tiempo recordando lo oscuro, me respondió, pero mira cuánta luz nos rodea ahora. Y era cierto, los niños jugando, la casa rebosante de vida, los árboles meciéndose como guardianes de nuestra paz. Su mirada se volvió profunda mientras se tocaba la rodilla, esa que tanto le molestaba últimamente. El cuerpo ya no es el mismo, hermanita, pero el espíritu sigue tan fuerte como siempre. Mi corazón se encogió, conocía esa mirada. Era la misma que había visto en los ojos de mamá, de don Nicanor. Era la mirada de quien ha cumplido su misión en esta tierra y está listo para descansar. Los días siguientes fueron como un lento atardecer. La tos que no cedía, el cansancio que se le pegaba al cuerpo como una segunda piel, el apetito que se escapaba como agua entre los dedos. Los doctores hicieron lo que pudieron, pero Macario había encontrado su paz. Solo quiero estar con mi familia, Romina, tranquilo, como las tardes en el portal. Citlali, su esposa, lo cuidaba con un amor que me recordaba a las antiguas historias de devoción. Sus hijos se turnaban para acompañarlo, y yo me mudé temporalmente para atesorar cada momento, cada palabra, cada silencio compartido. Las conversaciones con él se volvieron joyas preciosas. Hablaba de su niñez con una dulzura nueva, como si hubiera encontrado belleza incluso en los momentos más oscuros. Cuando mencionaba a nuestro padre, lo hacía sin ese peso que durante años le había doblado los hombros. ¿Sabes? Ya no hay rencor aquí dentro, me dijo un día, tocándose el pecho. Nos enseñó, sin querer, el tipo de personas que no queríamos ser. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras él apretaba mi mano. Tú fuiste mi ancla, Romina,
mi puerto seguro. Sin ti, mamá, me habría perdido en la tormenta. Pero saliste adelante, Macario, y construiste algo hermoso. En sus últimos días, llamó a cada uno de sus nietos. Les contó historias, les dio consejos, rió con ellos como si cada momento fuera un regalo precioso. Una tarde pidió que lo lleváramos al portal. Quiero ver un último atardecer, dijo con esa sonrisa suya que iluminaba todo. Lo arropamos con su cobija favorita, esa que mamá le había tejido años atrás. Sentado en la mecedora, con el sol pintando de oro su rostro sereno, parecía más joven, más ligero. Respiraba profundo, como queriendo llevarse consigo el aroma de su tierra, de su hogar. Esa noche, mientras el pueblo se sumía en el silencio, Macario se fue quedando dormido, rodeado del amor que tanto trabajo le costó aprender a recibir. Su funeral fue como él, lleno de dignidad y esperanza. Vinieron personas de todos lados, algunas que ni siquiera lo conocían personalmente, pero habían escuchado su historia. Querían honrar al hombre que les había enseñado que las heridas pueden transformarse en alas. El padre habló bellamente, pero fueron las palabras de Nicanorcito, su primogénito, las que nos tocaron el alma. Mi padre nos enseñó que la esperanza es como el sol, aunque no la veamos, siempre está ahí, esperando para iluminar nuestro camino. Descansa ahora junto a mamá y don Nicanor, en lo alto del cerro donde el viento canta nanas antiguas. La jacaranda que plantamos junto a su tumba ya está echando raíces, como él echó raíces en nuestros corazones. La placa es sencilla, como él siempre fue. Aquí reposa Macario Zárate, quien nos enseñó que la vida siempre triunfa. Me quedé ahí horas, recordando todo, desde aquella mañana oscura hasta este momento de luz plena. Hoy, sentada en mi portal a los 81 años, mientras el aroma del café de olla se mezcla con las risas de mis nietos, pienso en todo lo que hemos vivido. El mundo ha girado tantas veces, tantos rostros queridos se han desvanecido en el tiempo, tantas historias se han convertido en recuerdos. Pero hay momentos que siguen tan vivos como el primer día, como aquella mañana cuando vi a mi hermano sufrir. Ese recuerdo, aunque doloroso, ya no me lastima, es como una cicatriz que nos recuerda que sobrevivimos. La vida me ha enseñado sus lecciones con manos duras y suaves. Aprendí que hay historias que necesitan ser contadas, no como cuentos de tristeza, sino como testimonios de esperanza. Las historias de Macario, de mamá, las nuestras, son más que simples relatos, son luces en la oscuridad para quienes aún buscan su camino. Durante muchos años me avergoncé de nuestro pasado, lo escondí como quien esconde una herida. Pero Macario, don Nicanor y mamá me enseñaron que la verdadera vergüenza no está en sufrir, sino en hacer sufrir. Cuando mi hermano partió, comencé a escribir. Primero fueron palabras tímidas en un cuaderno viejo, luego, animada por mi hija mayor, empecé a compartir nuestra historia con otros. Me uní a un grupo de mujeres valientes del campo, llevando nuestro testimonio a escuelas y comunidades. En cada lugar, alguien se acercaba con lágrimas en los ojos. Doña Romina, su historia es la mía también. Fue entonces cuando entendí que nuestra experiencia era como un eco que resonaba en miles de corazones que aún hoy sufren en silencio. Nunca olvidaré a aquella quinceañera que me abrazó después de una charla en una escuela rural. Temblaba como una hoja mientras me confiaba sus propias luchas familiares. La miré a los ojos, esos ojos tan parecidos a los míos hace tantos años, y le dije con toda la fuerza de mi corazón: tienes el poder de cambiar tu historia, mi niña. El silencio solo protege a quien lastima. Lloramos juntas, abrazadas, porque en ese momento éramos todas una, las que callamos por miedo, las que llevamos heridas invisibles, las que necesitábamos escuchar que había esperanza. Hoy siento que la valentía de Macario, esa que brilló incluso en nuestros días más oscuros, sigue viva y palpitante. Su espíritu de superación me acompaña en cada testimonio que comparto, en cada palabra que escribo, en cada mujer que escucho. Su ejemplo se ha convertido en mi misión de vida. Macario vive no solo en las fotografías que amarillean con los años o en los rasgos de sus hijos. Vive en la fortaleza que me heredó sin saberlo, en el valor que floreció desde aquel día que lo vi levantarse después de caer. Su recuperación fue más que un proceso personal.
Fue un testimonio viviente de que siempre hay esperanza. No se levantó pensando solo en él, sino en todos nosotros, en las generaciones que vendrían después. Cuando veo a mis nietos crecer en hogares llenos de amor y respeto, sé que cada lágrima derramada valió la pena, que transformamos el dolor en cimientos sólidos para un futuro mejor. Ya no huyo de las sombras del pasado ni me asustan los recuerdos difíciles. He aprendido a mirarlos de frente y decirles, no me definen, soy mucho más que mi historia. Si comparto estas vivencias es porque sé que hay otras voces que necesitan alzarse, otras niñas que necesitan encontrar su camino, otros hermanos como Macario que no deben enfrentar sus pruebas en soledad. Quiero inspirar a más personas a defender lo que es justo, a romper el silencio, a buscar la luz. La partida de nuestro padre no nos trajo el consuelo que esperábamos. La verdadera paz llegó al ver cómo la alegría florecía donde antes solo había tristeza, al ver a mi hermano criar hijos llenos de bondad, al ver a mi madre partir sabiendo que el bien había triunfado. Ahora, con 82 años casi cumplidos, escribo estas líneas con la certeza de que hemos sanado, de que mi corazón, aunque marcado por la vida, late con una fuerza renovada. Mi historia, con todas sus cicatrices y sus momentos de dolor, es hermosa porque habla de superación y esperanza. Y si tú, que estás leyendo estas palabras o escuchando mi voz, estás atravesando momentos difíciles, quiero que sepas algo con toda la certeza que me han dado los años. Hay luz al final del camino. Siempre, siempre existe una salida, aunque ahora no puedas verla. Después de la tormenta más oscura, el sol vuelve a salir. Tu voz merece ser escuchada, tus sueños merecen florecer. El ejemplo de mi hermano Macario sigue vivo en cada persona que se atreve a luchar por un mañana mejor, y mientras yo tenga aliento, seguiré compartiendo este mensaje de esperanza, porque sé que las palabras, cuando nacen del corazón, tienen el poder de cambiar vidas. Si te gustó esta historia de esperanza y superación, por favor suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias que inspiran y transforman vidas. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Gracias por acompañarnos en este viaje.